El movimiento estudiantil del 68 fue un movimiento social en el que participaron estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de México (UNAM), entre otras instituciones educativas, además de profesionales, obreros, profesores y demás sectores sociales. A lo largo del tiempo, la matrícula de los alumnos de nivel superior y medio en México fue aumentando desde 1966 hasta 1970. Todo comenzó en julio de 1968. Entre un conflicto de dos pandillas y un grupo de estudiantes desencadenó el movimiento estudiantil en México. Fueron 146 días antes de que miles de estudiantes se manifestaran en diversos escenarios y culminara en una trágica matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la noche del 2 de octubre. La prensa mexicana se dio cuenta de cada una de las manifestaciones, así como los actos de represión previos a la masacre, donde también hubo varios muertos y heridos. El grupo de antimotines de la policía capitalista, conocido como el Cuerpo de Granaderos, intervino para calmar la riña, pero lo hizo de una manera brutal. Golpeó a decenas de estudiantes y testigos de la pelea, persiguió a los jóvenes hasta las escuelas donde buscaban refugio y también ahí agredió a los alumnos y profesores que impartían clases. Era el 23 de julio de 1968. En esa época la policía mexicana tenía fama de cometer abusos, pero la agresión a los estudiantes fue excesiva. Otro día después, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional organizaron una marcha contra la violencia policial. Pero la caminata del Partido Comunista Mexicano fue reprimida por los granaderos. A partir de ese momento empezó un movimiento estudiantil. Semanas creció rápidamente la UNAM, el IPN y otras universidades del país se declararon en huelga. Elena, cronista del movimiento estudiantil y la masacre del 68, comentó: hay muchas cosas que no sabemos todavía de la matanza de Tlatelolco. Las autoridades detallan autobuses quemados y el estallido de artefactos explosivos, junto con decenas de jóvenes que fueron detenidos en el Zócalo y la plaza central del país, donde se desplegaron tanques y decenas de militares. El ejército ocupó las instalaciones de la UNAM y el IPN, pero no logró contener el movimiento agrupado en el CNH, el Consejo Nacional de Huelga. El movimiento solo fue contenido hasta la tarde del 2 de octubre. Ese día se había convocado una nueva marcha de protesta, que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Cientos de soldados rodearon el sitio cuando los estudiantes anunciaban que se cancelaba la caminata. Para evitar la violencia, se inició una balacera contra la multitud. Más allá de la creciente inconformidad, ¿por qué ocurrió la masacre de Tlatelolco? Hubo varios elementos que coinciden algunos historiadores. Ese 1968 México era sede de los Juegos de la 19 Olimpiada programada para empezar el 12 de octubre de este año. Semanas antes del evento, llegaron periodistas enviados por medios internacionales. Además, sería la primera vez que los Juegos Olímpicos se transmitían por vía satélite a todo el mundo. Por ese momento, las protestas estudiantiles eran más intensas. Muchos periodistas empezaron a cubrir las movilizaciones. Era la imagen de país que pretendía enviar el gobierno de Díaz Ordaz. Además, el presidente estaba convencido que los estudiantes formaban parte del específico conjuro comunista en contra de los Juegos. La decisión fue evitar un mensaje contundente para terminar con la rebeldía de varios años. Los jóvenes que participaron en el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968 fueron el semillero de la sociedad civil y una juventud más consciente de sus derechos. Por ello, se debe de recordar, opinó Abel Juárez Martínez, integrante del Instituto de Investigación Histórico Sociales de la Universidad de Veracruz. El impacto del proceso también se debe a su dimensión sociopolítica. Al ser un movimiento de origen político antiautoritario y de democratización de la sociedad frente al Estado, la práctica política del propio movimiento cuestionaba el contenido democrático del gobierno vigente, al evidenciar su autoritarismo y exigir su verificación, demandando el cumplimiento del pliego petitorio por medio del diálogo público. La política y acción estratégico-política se enfrentaron proyectos antagónicos de democracia y de ciudadanía. Desde las primeras asambleas de base emergieron formas democráticas que imbrincaban democracia directa, democracia representativa y representación mandatada. De tal manera, el movimiento fue capaz de dotarse de una dirección colectiva propia, formas estructuradas de participación, comités de lucha, asambleas de base y brigadas.
de crear una esfera pública alternativa por medio de las brigadas como mecanismo de interlocución y articulación social, así como una fuerza ético-política que le permitió conducir el proceso. El Consejo Nacional de Huelga se convirtió así en un polo de atracción para maestros, padres de familia, burócratas, campesinos, petroleros, maestros, mujeres y diversos sectores críticos del autoritarismo, no solo el entonces Distrito Federal, sino en varios estados del país y con muestras de solidaridad desde el extranjero. En resumen, el movimiento estudiantil del 68 fue una tragedia que ocasionó un impacto no solo social y político, sino también educativo, donde el sistema de educación en México cambió drásticamente, no solo para bien, sino también para abrir los ojos a los estudiantes que luchan por sus derechos.